América no era una situación así como que puras chocitas. No es cierto, no es cierto. Aquí en América había mejores médicos que en Europa. Que el sacerdote ha desollado a la princesa, y eso ha hecho que nuestro país, por ejemplo, olvide que un día fuimos un imperio. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Noticiero TV aquí en Agua Prieta. Los saludo con mucho gusto. Me voy a ir de una vez rápido con esta, pues breve, pues vamos a decir comentario acerca de la grandeza. A mí me gusta mucho platicar con ustedes, o sea, ocupar este espacio para algo padre, para algo positivo, para que a lo mejor incluso se lo platiquen a los niños, a lo mejor le enseñen el video a los niños. Mira, el viejo loco ya empezar a hablar ahí de los aztecas y acá, y los niños les guste. O sea, me gustaría, la verdad, me daría muchísimo gusto, porque va dirigido precisamente a toda la familia, y pues es con la firme intención, sinceramente, de sentir orgullo, de sentir mucho cariño patrio, así, por lo nuestro y por lo grande que hemos sido y que somos como nación, y que desafortunadamente muchas veces pues lo olvidamos, y nos hacen olvidarlo tal vez a propósito, precisamente porque ahora pues yo creo que de alguna forma hay alguien beneficiado en el hecho de que el mexicano se sienta menos, se sienta pues como que no tiene las capacidades de los europeos, como que no es tan inteligente como los japoneses, como que no tenemos tanto dinero como los americanos, como así, o sea, como no tenemos la belleza de otros países, así. O sea, ese tipo de cosas yo creo, sinceramente, que mantiene sojuzgada a una sociedad, o sea, la hace menos, la aprieta. Y eso ha hecho que nuestro país, por ejemplo, olvide que un día fuimos un imperio, y uno de los imperios no solamente más grandes del mundo, sino uno de los imperios que dejaba con la boca abierta a quien tuvo la oportunidad de ver la grandeza en su momento de la Gran Tenochtitlán. Voy a hablar de la Gran Tenochtitlán, voy a hablar de la llegada de los españoles, no cuando llegan a América, no. Me gustaría tocar el tema con ustedes de cuando llegan a México. Nada más para que se den una idea. O sea, nomás es una pasadita. No les voy a aburrir mucho. Lo que les voy a contar les va a gustar. Porque son esas cosas que no te enseñan en la escuela. Por eso me gustaría que los niños supieran de este tipo de cosas. Imagine usted que de pronto hay unos desarrapados. Esto es, unos encuerados, que nada más traen un maxtli. Un maxtli era una tela que se envolvían ellos sus partes nobles cuando se las envolvían. Y las señoras andaban muchas veces igual con los senos al aire y nomás con el maxtli amarrado aquí, el pelo largo hasta acá, mugrosos, hambrientos, camine por la vida y por el mundo, viniendo de quién sabe dónde, porque al final perdieron hasta la cuenta de dónde venían, pasando por donde pasaban y tratando de robar incluso el maíz de las gallinas que estaba ahí tirado para poder comer. Una horda enorme de gente de este tipo, mugrosa y apestosa. De ahí viene, por ejemplo, la expresión escuincle. Escuincle actualmente es una forma a lo mejor un poquito despectiva para decirle a un niño: ¡Hey, escuincle! Así, en algunos puntos todavía del país. Entonces, escuincle en realidad quería decir perro. Y cuando se acercaban los niños de los aztecas a las casas de otros reinos, de otras gentes, pues los veían así, como los mugrosos, como los zarrapados. Más o menos, imagine usted una situación, más o menos, porque era peor, porque estos eran no solamente tremendamente pobres, sino estamos hablando de una tribu nómada, así. Así es como llegan de pobres, así es como llegan de desorganizados, así es como llegan en su momento los aztecas al Valle de México. Así, unos mugrientos. Bueno, pues esos mugrientos, aparte de todo, pues tenían unas ideas medio raras. Entonces, tenían vecinos y se peleaban con ellos, tenían otros vecinos, se peleaban con ellos, y en aquel entonces, en América, ya florecía la cultura, y la cultura a gran escala, porque, por ejemplo, ya se consideraban, por ejemplo,
que había poetas, ya se había, por ejemplo, creado las escuelas, ya teníamos aquí, por ejemplo, pues astrólogos, ya teníamos ingenieros, ya había, o sea, ya América no era una situación así como que puras chocitas, no es cierto, no es cierto. Aquí en América había mejores médicos que en Europa, nada más para que se den una idea. Aquí en América se utilizaba ya las plantas, que se sigue utilizando hasta el día de hoy, las mismas plantas, o sea, los descubrimientos de esa gente después se aplicaron a la ciencia moderna y hoy te sigues curando con los mismos remedios que ellos descubrieron y que se los legaron al mundo. Ese era el tipo de gente que habitaba en el Valle de México. O sea, ellos no todos los días se bañaban. Por ejemplo, era otra diferencia con los europeos. Los europeos no les gustaba el baño por muchas situaciones, por lo que consideraban a lo mejor sus climas más fríos, el hecho de que tenían que acarrear agua a lo mejor de otros lugares, simplemente eran mugrosos, como sea. Pero es un hecho que tanto las ciudades como las personas en Europa, en el mismo tiempo que se desarrolla aquí y allá, olían peor que los mexicanos, que los oriundos de América. No se bañaban. Aquí sí, o sea, a tal grado que incluso, por ejemplo, el emperador tenía sus baños privados, todos los días iba para allá, la misma gente tenía baños, no como los romanos que eran públicos, pero sí iban, por ejemplo, a lugares donde era para mujeres y para hombres. Era una limpieza que, por ejemplo, cuando llegan los españoles, ya me estoy adelantando mucho, pero ya desde entonces se conocía lo que hoy conocemos como drenaje. Drenaje para sacar las heces y para sacar el orín, porque los españoles, incluso cuando ya se asientan en la colonia, usted ha escuchado muchas veces esa expresión de aguas. Aguas era un grito que actualmente lo utilizamos para decir aguas, para que te quites porque te va a caer algo. Pues era lo que te caía, agua sucia, la orina. Nada más aventaban la basinica a la calle y gritaban aguas y aventaban y ya se sabía por dónde caía o algo así. Entonces imagínense, por ejemplo, hay una novela hermosa de Peter Sutcliffe que es la del perfume. Ahí habla precisamente, pues al ser el perfume el tema, pues habla de aromas y de olores. Entonces dice que en su momento, por ejemplo, París era un lugar tan nauseabundo en olor que actualmente el ser humano ni siquiera lo puede concebir. De ese tamaño así olía Europa en ese momento. América no. Eso es lo así o sea, ya va saliendo el tema y nos vamos a ir adentrando para acá. Bueno, volvemos a los aztecas primitivos. Estos aztecas primitivos pues llegan a este lugar donde ya todos los demás pues tienen otra cultura, ya tienen casas más bonitas, se visten con telares, o sea, ya son reinos. Es Texcoco, es Tlaltocán, es Chapultepec, o sea, digo, Mixcoac, así, reinos. El más grande es Texcoco y Jaltocán. Bueno, el chiste de todo es que cuando los corren de un lado, de otro, les dan un pedacito y les dicen, bueno, órale pues, quédense un rato ahí en el cerro de Chapultepec, ahí quédense, lo vamos a tener y todo eso. Y entonces, en agradecimiento, por decirlo así, la tribu azteca le piden al monarca que los acoge, le dicen, bueno, muchas gracias, ahí se lo va a platicar a mi manera, muchas gracias, mi rey, pues le agradecemos mucho, pero ¿sabe qué? Para podernos quedar y todo y que hagamos plazos, ¿por qué no nos hace favor de que la princesa nos acompañe esta tarde acá con nuestras muchachas y estar en la celebración para nuestros dioses? Sería para nosotros un honor tenerla con nosotros, y así de esa manera pues entonces nosotros podemos empezar a ser casi familia. Y el rey pues obviamente medio desconfiado pero pues al final de cuentas queriendo tener en paz a una horda quiere decir muchísima gente, iguales que estos, que de repente si se descontrolaban, pues iban y robaban y hacían, o sea, por eso no los querían mal. Entonces digo, órale pues, mijita, pues te vas a tener que ir con ellos, porque pues para que las cosas estén en paz y todo eso. Entonces sí, se va la princesa. Entonces
Cuando pasa el tiempo y no regresa, y obviamente le dicen que está con los sacerdotes, que la están instruyendo, que la princesa pues está con los aztecas, regresa el monarca a buscarla allá a Chapultepec. Le dice, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está mi hija? Le dice, no, pues pásale. Le dice, allá está adentro con el sacerdote. Entonces entra el monarca y ve al sacerdote piadosamente hincado ante un montículo, porque para esto ellos adoraban a un dios llamado Huitzilopochtli, que era un dios de guerra. El Huitzilopochtli era el colibrí zurdo, eso quiere decir Huitzilopochtli, y era un montículo de entre tierra que se supone era tierra original del Aztlán, que es una ciudad tan mítica como el Atlántida. El Aztlán no se sabe exactamente dónde es, pero se supone, se tiene pensado, o sea, la misma arqueología los refiere a esta parte del país, y más adentro de Estados Unidos, Nuevo México, Chihuahua, todo por aquí pudieron haber andado incluso los aztecas. Se supone de aquí salieron hasta allá caminando. Esa es parte de la leyenda, por decirlo así. Pasaron por Casas Grandes y todo. Desde ahí fueron cargando un montículo chiquitito, así chiquitito de tierra, así chiquito. Y conforme fueron pasando los años y se fueron haciendo las ofrendas, porque a ese montículo de tierra se le daba ofrendas. ¿Y qué ofrendas eran? Se sangraban las orejas, se sangraban la lengua, los labios, los pezones, el pene. Las mujeres igual, así. Y esa sangre la salpicaban en el montículo, y luego también se ponían semillas sagradas, como por ejemplo el maíz. Entonces el montículo iba creciendo, así. Entonces ya cuando ya llegan al Valle de México, pues ya llevan un diosesote, ¿no? Llevan un montículo muy grandote. Ahí está hincado el sacerdote así, en la penumbra, es casi como una cueva, están en Chapultepec, así adentro. Entonces el monarca se asoma para ver si es su hija, a ver si la mira, le dice, ahí estás, mijita, ahí estás. Y no le contesta, ¿no? Entonces se acerca y le toca el hombro así, porque la princesa está hincada, así, está hincada. Le toca el hombro así, y entonces se le resbala la mano con sangre, y entonces se da cuenta que el sacerdote ha desollado a la princesa, o es decir, le han quitado toda la piel, así, precisamente porque era parte también de un ritual a otro dios que se llamaba el desollador. Entonces le quitaban la piel por completo para ofrecerla como un tributo, y era un honor para ellos la persona que moría de esa manera, pero nadie le había avisado a la princesa que el honor le correspondía a ella. Entonces la matan, le quitan toda la piel, el sacerdote cumple el rito y se cubre con la piel de la princesa como en las películas de horror, igualito así. Imagínense el grito que pega el monarca. Y en ese momento, pues obviamente los aztecas les pegan una recia. Los corretearon hasta con ocotillos, así, sobre de ellos. ¡Ay! Imagínense nomás cómo se les puso. Nada de que estés para los dioses y que tu hija va a estar en un mejor lugar y que ahora es una privilegiada, ¿no? No, los corrieron. Y por eso precisamente es que van a dar huyendo al sitio más horrible de todo el Valle de México. O sea, haga de cuenta, nomás es pensarlo. Imagínense, por ejemplo, que van a dar aquí al río Apestoso. Así tan sencillo. Fueron a dar al peor lugar de todo. O sea, ahí no... Era un lugar que el agua era salada, apestosa, estancada. Había charcos hasta de medio metro de alto. No había nada alrededor para sembrar. No había agua potable suficiente. Y el único lugar donde podían medio vivir estaba en medio de todo ese pantanar lleno de mosquitos y cochinero, hasta por allá, lejos. Eso era una islita, un islote, un pedazo, haga de cuenta que era lodo que se fue acumulando hacia el centro de un lago. Era un islote de lodo. Ahí, en solo 200 años, casi el mismo tiempo que tiene Agua Prieta de fundada, casi, pero en solo 200 años, bajo estas circunstancias, se creó el imperio más importante de todo un continente. Y cuando llegaron los españoles y lo vieron, se dieron cuenta que era una ciudad todavía más hermosa que Constantinopla, mucho más grande que Roma.
y que evidentemente ninguna ciudad de Europa, y mucho menos de España, tenía la grandeza, la magnificencia de Tenochtitlán. Sus calles, su infraestructura, sus acabados, sus adornos, nada de lo que habían visto hasta ese día los españoles se podía comparar. Las crónicas de ellos mismos refieren cómo se quedaron no solo admirados, sino contemplando lo que para algunos parecía ser un verdadero sueño. ¿Cómo fue entonces que nos olvidamos de todo esto? ¿Cómo fue entonces que no nos lo cuentan así en la escuela? ¿Cómo fue entonces que no nos hacen sentir desde que éramos niños este sentimiento patrio? ¿Cómo es que ahora los niños no quieren emular lo grande que fueron sus antepasados? ¿Cómo es que ahora no es un héroe, pero un héroe vivo en carne para poder ser como él? Un Netzahualcóyotl, un príncipe que en su momento, por ejemplo, la historia de Netzahualcóyotl, él es un príncipe que a su padre lo asesina su propio hermano, Cacámac, lo mata para quitarle precisamente el trono. Entonces, Netzahualcóyotl desde el principio, desde que es casi un bebé, un niñito chiquito, porque después crece y todo, pero pues tiene que vivir con esa situación así de que en cualquier momento lo van a matar. Y llega un momento en que ya siendo un niño, pues tiene que huir. Y se la pasa huyendo y huyendo y huyendo, pero con tan buena suerte que tiene tanta cabeza este muchacho, que se apega a los maestros, a los escribas, y se empieza a cultivar, y él recuerda y sabe que tiene un compromiso con su reino porque tiene que ser algún día otra vez el Tlatoani, él tiene que recuperar Texcoco. Y así huye y huye y huye y huye, pero mientras huye estudia y se cultiva y se hace todo un hombre, hasta que llega el momento que precisamente hace alianza con los aztecas para poder entrar y recuperar su reino. Son situaciones que están así. Un rey poeta, porque Netzahualcóyotl, ustedes lo saben, en el billete de 100 pesos, el verso que viene de ahí que dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de mil colores. Amo, no me acuerdo qué, pero más amo a mi hermano el hombre. Ese poema es tan hermoso que a nivel mundial es conocido. Es de un rey azteca o de un rey de Texcoco, de Netzahualcóyotl. Así. Todas estas cosas no nos las cuentan y lo único que nos dicen es que el día de la raza es el día que vino alguien a ponernos una espada, a violar a nuestras mujeres, a matar a nuestros hijos, a quemar nuestros frutos, a llevarse nuestros frutos, a romper nuestras ramas, pero sinceramente nadie nos dice que nunca podrán matar nuestras raíces. Así merito. Y ya me emocioné. Hasta ahí. Bueno, vamos a hablar un día acerca de lo que es conquistar y vamos a hablar otro día de lo que es masacrar. Después lo voy a tratar a detalle, pero nunca hubo conquista de México. La conquista se hace poco a poco y se va haciendo de alguna forma cortejando. El derrumbamiento de México vino a través de su propia gente, vino a través de enfermedades traídas de Europa, vino a través de las alianzas que malamente formaron otros mexicanos con los españoles para derrumbar a un imperio, vino de muchas otras situaciones, pero no precisamente nada más de como lo dicen los españoles, la conquista de todo un imperio. Hay que reconocer que, por ejemplo, un hombre como Cortés, y luego voy a hablar también a detalle de Cortés. Cortés, no se lo imaginen un viejo, Cortés era muy joven. Cortés se aventó el tiro, ya con eso voy a aportar el tema, para llegar a México, de robarse los barcos de Diego de Velázquez. Y después, ahí venían por él para matarlo. Él agarró y dijo, vámonos, y agarró los barcos que estaban en Cuba y se los robó junto con toda la gente porque les dijo que iban a llegar a México, donde había ciudades de oro y mujeres con 3 tetas.
así los cuentos. Bueno, muchísimas gracias, soy Juan Carlos Ruiz Olvera. Si les gustó el video, compártanlo, por favor, denle un like a la página. Los esperamos mañana, ya saben, Notidiario TV, fanpage, 12 del día, 3 verdades. Los quiero mucho. El día de hoy es lunes, empecemos con toda la actitud. Este es un pueblo ganador, venimos de un imperio, fuimos guerreros muy grandes. Excelente día para llevar su luz donde haga falta.